Con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Nicolás Olivera. Gracias, presidente. Primero, reconocer la situación que en un sistema bicameral, en donde las dos cámaras tienen el mismo peso, esta Cámara poco más que ha sido ninguneada en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta ley, de este proyecto de ley. De hecho, la Constitución previene, hoy más temprano se dijo en su artículo 202, que los entes de enseñanza pública serán oídos con fines de asesoramiento cuando se traten temas vinculados a la educación, y vaya hacia acá, hay algunos artículos que se refieren a eso, y los entes de la educación no fueron citados porque prácticamente fue una comisión fugaz. Obviamente que con los elementos que hemos podido recabar, vamos a darle el tratamiento con la mayor seriedad del caso, como corresponde. Creo que este proyecto de ley, presidente, la palabra clave es cuánta expectativa genera. De toda la gente que hoy acompaña acá en las barras y de muchos otros que no están hoy acá, pero que están pendientes de lo que pueda votar el Parlamento o de que salga esta ley, ¿cuál es la expectativa que existe vinculada a que se apruebe esta ley? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando el Poder Ejecutivo promulgue esta ley? ¿Se van a resolver muchos temas? Yo le diría que muchas de las cosas van a seguir siendo exactamente igual a lo que ha venido siendo hasta ahora. Y eso empieza a generar un círculo vicioso de frustración en donde se retroalimenta el descrédito que tiene el sistema político, en donde anunciamos que a través de determinados instrumentos legales vamos a dar determinadas soluciones, amparamos a la gente en una cantidad de derechos, pero después viene la frustración de la gente que ve que esos derechos, esas garantías que el Parlamento le está dando en la vida real, que hoy tantas veces se ha manejado, no encuentran su correlato. Y ahí aparece la frustración. Y ahí aparece la búsqueda de un culpable, y los culpables siempre somos nosotros. A veces porque generamos demasiada expectativa. Esto tiene, creo, que tener dos puntos claves de partida. Uno, de nuestra parte es absolutamente innegable de que hoy estamos hablando de un colectivo que ha sufrido discriminación, que ha sufrido la afrenta de lo que pueden ser, entre comillas, las mayorías. Es innegable. El 88% de este colectivo sostiene que fue o ha sido discriminado. Y no es solamente la autopercepción, es lo que todos sabemos, que a uno mismo lo han criado de una forma en donde hemos tenido que aprender a reconocer una cantidad de cosas de chicos, y hoy estamos orgullosos justamente de poder profesar con el ejemplo lo que es la tolerancia que ha caracterizado este país. ¿Cuánto menos discriminación habrá, me pregunto, por el hecho de que se sancionen muchas leyes que dicen que no haya discriminación? ¿Alguien cree que por sancionar más de una ley que hable de lo mismo, al otro día va a haber menos discriminación? No, presidente. Y el otro punto de partida importante es gobernar, entre otras cosas, es administrar prioridades. ¿Qué gobernante no quiere la felicidad de su pueblo? Todos quieren la felicidad de su pueblo. Es algo que está en la esencia de pertenecer a un partido político y querer llegar a un gobierno para hacer las cosas bien. A veces unos por un camino, otros por otro camino, pero administrar es gobernar, gobernar es administrar prioridades, es decir, qué va primero y qué va último, porque para todo no da. Entonces, cuando entramos a ver el proyecto, empezamos a ver una duplicación de derechos, cosas que ya estaban reconocidas y que se vuelven a reconocer. ¿Y cuál es el efecto que se vuelven a reconocer? Y si se sigue haciendo lo mismo desde quienes tienen que hacer cumplir la ley, va a ser el mismo efecto y va a ser el mismo resultado.
Hablando del derecho a la identidad, la ley 18.620 del año 2009 reconoció el derecho a que por cuestiones de identidad de género se pueda cambiar el nombre, existe un proceso previsto. Usted sabe, señor presidente, que el 63% del colectivo no se ha cambiado de nombre aún. ¿Y por qué? Bueno, las respuestas son múltiples. La burocracia, a veces los costos. Y yo me pregunto, ¿no existe en este país un Ministerio de Desarrollo Social que se ocupe de acompañar a este colectivo? ¿Existen abogados en el MIDES? ¿Existe un consultorio jurídico en la Universidad de la República? Y a casi 10 años de la sanción de una ley, de la aprobación de una ley que generó quizá las mismas expectativas que hoy podemos estar generando con esta ley. A 10 años de un gobierno que dice que defiende estas mayorías, estas minorías, no pudo profundizar lo que es el cambio de identidad. 63% no se han cambiado de nombre, pudiendo hacerlo. En cuanto al trabajo, el 66,5% de la población declara estar ocupada. El 30% no tiene trabajo. Yo le voy a contar algo, presidente. De ese 30% que no tiene trabajo, hay que hacer algunas deducciones. Porque del 30%, el 8 o el 10 no va a tener trabajo porque le va a pasar lo mismo que le pasa a todos los uruguayos que no tienen trabajo. El 18%, vaya descontando, 30% sin trabajo, 8% les comprende las generales de la ley como a todo uruguayo que no va a encontrar trabajo porque no hay trabajo. 8% no, le estoy haciendo un precio importante, ¿no? Pero el 18% del colectivo tiene más de 51 años. Y yo le puedo asegurar que en este país a nivel laboral no existe una discriminación más horrenda, más horripilante en una sociedad envejecida como la que tenemos, que ser viejo. Usted es viejo en este país y no consigue laburo. Hemos presentado un proyecto de ley que duerme, esperemos que contar con la sensibilidad de la comisión respectiva para evitar la discriminación por edad. El Estado, el gobierno, cuando hace llamados, dice personas de entre tanto y tanta edad. O sea, el colectivo tampoco va a poder ingresar si el gobierno mantiene la misma política que ha mantenido este gobierno y los anteriores. Entonces, cuando empieza a hacer deducciones, se da cuenta que la expectativa que estamos generando, vamos a ver cuánto queda después de eso. Generar un cupo en materia laboral, de la forma que está previsto, indica que en función de la constante que se viene manejando, en los últimos 13 años han ingresado 70.000 nuevos funcionarios públicos. Estamos generando una norma con un cupo que en 15 años, señor presidente, si seguimos esta tendencia de incorporar funcionarios públicos al Estado, bueno, en 15 años todo el colectivo trans a los números de hoy va a ser funcionario público. ¿Está mal eso? No sé si está mal. Creo yo que es excesivo. Cuando hablamos de que gobernar es administrar prioridades, creo que esos derechos quizá estaría bueno que los tengan otros también. Aparte, presidente, el artículo 12 viola, el artículo que habla del cupo para ser contratado por el Estado, viola el artículo 64 de la Constitución, que no es menor, porque de no alcanzarse el 2/3, no es que viole, si no se alcanzan las mayorías especiales, aclaro, se requieren 2/3 para comprometer a los gobiernos departamentales y a los entes autónomos para que sea obligatoria la norma respecto de ellos. En cuanto al tema de educación, existe una ley general de educación, la ley 18.437, que en su artículo 8, 18 y 40 ya consagra derechos
para evitar este tipo de discriminaciones que hoy dicen que se salvan con esta nueva ley. No se cumplió con el artículo 202, trayendo al Parlamento los entes de la enseñanza. Pero yo me voy a permitir hacer alguna referencia al artículo 16 del proyecto de ley cuando dice, literal, asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razones de identidad de género. Yo pregunto, ¿hay que aclarar esto? ¿Es necesario que el Parlamento Nacional tenga que aclarar como un objetivo específico a los entes de la enseñanza que hagan lo posible para asegurar que los jóvenes o la gente no se vaya del sistema educativo? Señor presidente, convivimos en una realidad en la que 6 de cada 10 jóvenes no terminan la educación secundaria. Y eso es a nivel general. Tenemos que hacer una ley especial que diga que la educación o los entes educativos de la enseñanza retengan a los muchachos, que no se vayan. El 27% de los gurises, de los jóvenes de 17 años no estudia. ¿Tenemos que hacer una ley especial para eso? No, presidente, ya tenemos leyes para eso. Hay que cumplirlas. Aparte, la consulta que yo le hago es, el 35% del colectivo trans tiene entre 18 y 29 años. Yo pregunto, en los últimos 13 años, ¿qué hemos hecho como política activa para que estos jóvenes de 18 a 29 años que como opción de vida han elegido ser trans y a los cuales la ley les reconoce todos los derechos, ¿qué ha hecho el gobierno para...? Un momento, diputado. Sí. Le hace por secretaría el artículo 158. A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esa disposición. Podrán ser desalojados por disposición del presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo. Gracias, diputado. Puede continuar. En materia de salud, obviamente, gobernar es administrar prioridades. Y esto genera una afectación de recursos. Esta ley genera una afectación de recursos, por supuesto. Por ejemplo, una intervención quirúrgica no es algo que no genere una erogación. Entonces, no es una dicotomía decir atendemos a los diabéticos con la bomba de insulina, atendemos a los celíacos que generan algún problema en cuanto a su alimentación. No es la dicotomía. Es decir, ¿a quién atendemos primero? El 78% de la colectividad, pudiendo hoy hormonizarse como está previsto, no se hormoniza. El 61% no tiene interés en operarse. Entonces, señor presidente, yo le pregunto, estamos legislando para una minoría de la minoría. Nosotros no compartimos la propuesta en lo que tiene que ver con el régimen reparatorio, con el cupo para el trabajo, con otros cupos que se generan. La verdad que no estamos en condiciones también de acompañar lo que tiene que ver con la posibilidad de que los menores puedan hormonizarse sin el consentimiento de los padres. Para muchas cosas en este país los menores no tienen la capacidad de discernimiento, como se ha dicho, pero para estas cosas sí. Yo creo que hace falta una coherencia en muchos de estos temas, en donde no está nada más y nada menos comprometido el estado civil de una persona y su identidad de género. Si queremos darle el valor realmente que le queremos dar, tenemos que jerarquizar, dando y poniendo la justicia como la única que pueda manejar los temas de cambio de estado civil. Nosotros vamos a acompañar muchos de los artículos de esta ley, señor presidente. Muchos de los artículos vamos a acompañarlo, refrendando derechos que ya están. No lo vamos a acompañar en general. Pero para cerrar, usted recordará la novela de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia cae por un agujero y se encuentra con un mundo de fantasía, o otra película quizá un poco más reciente en donde se le da a elegir al protagonista una pastilla azul, una roja, y que él elija entre vivir en el mundo de verdad
o vivir feliz en el mundo de mentira. Yo lo que no quiero, señor presidente, y por eso hoy he hecho uso de la palabra, es contribuir a un circuito perverso de descrédito. Porque, ya termino, porque para soportar la discriminación que este colectivo ha tenido que soportar hay que tener mucho coraje. Si hoy están acá es porque tienen coraje. Si han hecho lo que han hecho para llegar acá es porque tienen coraje. Nosotros por votar una ley tenemos que tener coraje. Creo que el coraje del sistema político tiene que estar en darle respuestas efectivas, no duplicando derechos, sino generando las acciones que hoy ya se pueden generar en función de los instrumentos legales que existen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.